En tema del abuso policial, quisiéramos decir que como la principal situación tiene que ver con detenciones arbitrarias, teniendo en cuenta que pues desde 1981 en Colombia la homosexualidad no es un delito, sin embargo se siguen dando, digamos, controles ilegítimos al uso del espacio público por parte de la población LGBT que hace visible su orientación sexual o su identidad de género. Hemos encontrado denuncias de violencia física, sexual y verbal, de instigación al abuso sexual y de amenazas por parte de miembros de la policía, específicamente a población de hombres gay y personas transgeneristas en ejercicio de la prostitución, a pesar de que la Corte Constitucional ya se había pronunciado específicamente sobre el tema de abuso policial y la necesidad de fijar medidas y procedimientos especiales para la relación con esta población. Estos hechos pues están marcados por una muy alta impunidad, en primer lugar porque no se registran. Si uno le pregunta al sistema de quejas en la policía, no registra ningún caso de abuso policial. Eso limita entonces las investigaciones y las sanciones efectivas que se puedan dar para los casos. Muchas veces las quejas son calificadas como temerarias, que no tienen mérito para abrir investigación, o incluso se instiga a conciliar y a desistir de las denuncias en procesos que son claramente administrativos. Finalmente, la Procuraduría no ejerce su poder preferencial y muchas veces, incluso porque no conoce, digamos, de los casos, aunque eso no excusaría la labor del Estado para defender los derechos de la población en estos casos. Consideramos también que frente al abuso policial hay problemas frente al debido proceso. Se han dado casos de represalias cuando las personas hacen las denuncias. Pues hay que recordar que gran parte de estas provienen de travestis en ejercicio de la prostitución y luego deben encontrarse con la policía de vigilancia pues en las propias calles donde ellas ejercen su trabajo. Y contra los que han denunciado. Se presentan dificultades además para identificar a los victimarios. Es muy común que miembros de la policía volteen sus chalecos con su identificación, o incluso volteen sus placas o las oculten para que en el momento en que la víctima pueda establecer unos datos concretos para hacer la denuncia, pues se dificulten. Asimismo, muchas veces se culpa a las propias víctimas por no volver a hacer la denuncia y por no ratificar las denuncias, sin tener en cuenta, como decía anteriormente, pues que muchas veces ellas deben volverse a encontrar con el victimario o que hay unos problemas estructurales para ellas a la hora de hacer la denuncia, como sucede con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo indígenas. Se ha dado casos de abuso policial incluso después de una respuesta que hizo el Estado desde abril de este año, que es una directiva transitoria. Se han presentado casos en ciudades como Cali y Cúcuta, frente a los cuales hemos denunciado a la propia policía y sobre los cuales no hemos obtenido aún respuesta satisfactoria frente a la investigación y la sanción de los casos. Llama la atención que pues estas situaciones de abuso policial son preocupantes porque se envía un mensaje de intolerancia a la población. Muchas veces se responde que la policía atiende a llamadas de vecinos que llaman porque hay travestis o parejas del mismo sexo haciendo manifestaciones de afecto, digamos, permitidas en público. En el último mes circuló un panfleto amenazante en la ciudad de Cali, directamente relacionado esta vez con la población travesti, y llama la atención una de las frases que está en el panfleto, y es que cuentan con la inacción de la policía, es decir, en el momento en que las vayamos a amenazar, ustedes saben que no les van a poner atención. Eso de alguna manera llama de cómo ha calado, digamos, profundo estas manifestaciones de intolerancia y las consecuencias que puedan tener la inacción. La respuesta de la directiva, como lo hemos afirmado incluso a la propia policía, consideramos que no, desde que fue redactada y la forma en que fue redactada, no prevé medidas efectivas para eliminar realmente los casos de abuso policial.
El cese de los casos de abuso policial no puede estar, digamos, condicionado a cambios culturales y sociales de largo plazo, como nos han afirmado, sino que tiene que cesar inmediatamente como un asunto, digamos, de violación de derechos humanos. En esa medida, contradictoriamente, si es un problema, digamos, en gracia de discusión, si fuera un problema de largo plazo y de cambios, de transformaciones sociales y culturales, pues entonces la directiva no debió ser planteada como transitoria. Si bien se han hecho una serie de reuniones en varias ciudades del país, no, digamos, no encontramos resultados concretos, insisto, frente al tema de casos, de nuevos casos, frente al registro y la sanción a los mensajes que dentro de la directiva incluso se han previsto que debe hacer la Policía Nacional. En segundo lugar, quisiera referirme al tema de la violencia por prejuicio. Nosotros en Colombia Diversa, para el año 2006 y 2007, denunciamos o pusimos en discusión la cifra de 67 muertes violentas dirigidas a lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Nuevamente la mayoría de ellas a población travesti, población gay, que es la más visible de este conjunto de ciudadanos. Para el año 2008 estamos registrando unas muertes todavía sin consolidar de 57 y para el año, lo que va corrido del año 2009, 39. Según la Personería de Medellín, solo para la ciudad de Medellín, entre agosto del 2007 y agosto del 2009, hay 49 asesinatos y muertes violentas para esta población. Nosotros no hemos afirmado que todas estas sean motivadas por el prejuicio y por la intolerancia frente a esta población, solo que es dirigida, digamos, las víctimas pertenecen a este grupo. Sin embargo, sí hemos llamado la atención sobre las características de estos homicidios que son cometidos con extrema violencia, con sevicia. Los lugares en los cuales ocurre también nos dan unos patrones, digamos, sistemáticos que nos pueden llevar a orientar de que sí son basados en prejuicios. Sin embargo, las autoridades, digamos, fácilmente califican estos crímenes como pasionales, aún desconociendo quién es el victimario, y aunque el victimario fuera la propia pareja de la persona, no se puede calificar de un crimen pasional porque, digamos, claramente eso, digamos, es una alusión a prejuicios. En cuarto lugar, hemos visto que en el Código Penal colombiano existe un agravante punitivo donde si el delito tiene como motivación la orientación sexual, el sexo, la edad, la pertenencia étnica o el origen de la persona, pues debe aplicarse. Sin embargo, a la fecha no conocemos ningún caso en el cual se haya aplicado el agravante. Finalmente, nuevamente en el caso de la violencia por prejuicio, encontramos un grave problema estructural en el Estado colombiano y es la falta del registro y es la inconsistencia de las cifras. Si bien en medicina legal existe ya la variable dentro de otros grupos poblacionales, el grupo homosexual, pues es evidente que, digamos, los funcionarios encargados de registrar esta información no tienen los conocimientos suficientes para diferenciar si es un gay o un travesti, y en esa medida las cifras no coinciden. Las cifras que nosotros hemos presentado las hemos obtenido de informaciones de prensa, denuncias directas de personas, de fiscalía y de medicina legal en un ejercicio, digamos, de depuración hasta donde nos es posible. A pesar de que hemos, digamos, interpuesto derechos de petición a los sistemas de registro que existen en Colombia, muchas veces nos han contestado que la información que solicitamos es demasiado específica como para considerarla en las bases de datos, o incluso nos han contestado que esa información hace parte de la vida privada de las personas. Eso cuando no nos han contestado o no nos pueden dar, digamos, información cierta. En tercer lugar, quisiera referirme al tema de la situación carcelaria de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Hemos encontrado, incluso con visitas que hemos realizado con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hemos encontrado situaciones de abusos sexuales, de tratos humanos y degradantes, de limitaciones para la visita íntima de las parejas del mismo sexo, a pesar de que el tema ha sido objeto de discusión en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde uno de los primeros casos que se discutió hacia el año 1994 fue la visita íntima de una pareja, de una mujer en una cárcel colombiana. Se sigue considerando que la homosexualidad es una falta disciplinaria y, digamos, el IMPEC no ha asumido un enfoque de tratamiento especial o consideración de vulnerabilidad de la población LGBT.